Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Partos sin Filtros. Mi nombre es Félix Molina, ginecólogo, y el día de hoy tenemos la visita de un especialista en suelo pélvico, que es el doctor Humberto Palomo, y vamos a platicar sobre todo aquello que cambia después de tu parto. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Félix, pues muy bien. Te agradezco de antemano pues la invitación para platicar acerca de este tema súper interesante. Y que en lo personal, pues a mí, sabes que me apasiona todo este tema de piso pélvico, precisamente pues me dedico a eso en las diferentes etapas de la vida y pues bueno, vamos a platicar un rato de eso. Oye, Palomo, en cuestión de, bueno, tú ves a muchas mujeres y especialmente tu población más grande son las mujeres, ya vamos a decir que ya están en la tercera edad, son adultas mayores, y tú ves mucho de lo que viene siendo, pues vamos a decir, de lo que sucede en el cuerpo de la mujer, especialmente después del parto, ¿no? Desafortunadamente, durante mucho tiempo no hubo una información o una cultura de cuidado del suelo pélvico como hay actualmente la disponibilidad, porque tampoco es que sea muy popular, ¿no? Pero si pudieras tú a lo mejor darnos una idea de qué es lo que cambia en la mujer después de un parto. Sí, bien es cierto lo que dices, que actualmente ya hay como un poquito más de información acerca del piso pélvico y de que se le está dando cada vez mayor importancia. Todavía hay bastante desinformación a la cual yo me tengo que enfrentar día con día. Y desafortunadamente, pues, a lo que yo me dedico, que básicamente a veces incluso la gente no entiende a lo que me dedico a veces. Yo soy ginecólogo, pero también hice la especialidad en uroginecología. Entonces, a mí me toca ver como que el desenlace, digamos, a lo largo del tiempo, de cómo durante la vida de la mujer fue tratado su piso pélvico, ¿no? Entonces, me toca ver a mí a veces problemas demasiado grandes que afectan a la calidad de vida de la paciente, que a veces incluso tiene ideas un poquito, pues a veces muy deprimentes, podemos decir, ante la falta de calidad de vida que presenta la paciente, ¿no? Y todo esto va a iniciar justamente en la etapa en que la mujer pues tiene su edad reproductiva. Actualmente también me he encontrado algo muy importante que desafortunadamente, biológicamente, pues nosotros y las mujeres estamos diseñados para tener en cierta etapa de la vida ciertos acontecimientos, ¿no? ¿Qué nos estamos enfrentando ahorita los ginecólogos? Y pues no me dejarás mentir, que actualmente las pacientes se están embarazando un poco más grandes. Entonces, el cuerpo humano biológicamente está diseñado para que el embarazo ocurra normalmente en una etapa en que la paciente es joven, en el que sus tejidos todavía están fuertes, resistentes, tienen colágeno, tienen muchas sustancias que hacen que la recuperación después de un parto sea idónea. Pero actualmente, con los embarazos, a veces de pacientes de 40 y más, el piso pélvico ya no tiene las mismas condiciones que una paciente, vamos a suponer, de 25 años. Entonces, la recuperación sí puede ser diferente a comparación de unos tejidos jóvenes. O sea, no se recupera igual la paciente. Definitivamente, y contestando la pregunta, sí hay, obviamente el parto es un parteaguas. Y desafortunadamente algunas pacientes no tienen esta información. El parto vaginal definitivamente no es que nosotros lo pensemos o lo imaginemos, está descrito científicamente en cientos de publicaciones, que el parto vaginal constituye un factor de riesgo para muchas disfunciones del piso pélvico, tanto posparto como después de muchos años. O sea, también el parto depende de qué tipo de parto tenga la paciente, ¿no? No es lo mismo tener un parto en el cual el bebé es un bebé con un tamaño normal, tiene un parto vaginal, pues podemos decir tranquilo, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que ningún parto es tranquilo, pero sí hay ciertos factores que le pueden añadir que las complicaciones o las consecuencias a largo plazo puedan ser un poquito más severas, ¿no? O sea, estoy hablando, por ejemplo, de una paciente que el bebé pesa o tiene un peso mayor a 4 kilos, que la paciente tiene que ser sometida a una episiotomía, un corte en el periné, que haya la presencia de desgarros
vaginales. Y este es un punto también sumamente importante porque el desgarro también es un factor de riesgo añadido a que la paciente pueda tener posteriormente problemas, sobre todo los desgarros grandes, o estamos hablando de desgarros grado 3 y 4, en el cual a veces las estructuras no podemos regresarlas a su función original o que a veces no son reparadas adecuadamente después del procedimiento. Las abulsiones de los músculos del piso pélvico también es algo desconocido o incluso entre profesionales muchos no conocen el término de abulsión, por ejemplo, del músculo elevador, ¿no? Y esto obviamente pues va a impactar a las pacientes. Pero vamos a hablar de los partos, digamos, que son fisiológicos. De por sí, hay ciertos cambios que van a ocurrir en todo parto. O sea, uno de ellos, yo creo que el más importante que les va a ocurrir a todas las pacientes, pues es esa elongación muscular. O sea, sabemos que el piso pélvico, que ya abordaron en temas anteriores esta parte, pero pues para recordar rápidamente, el piso pélvico pues es el conjunto de estructuras que van a sostener los órganos de la pelvis. Muchos piensan que es nada más una serie de músculos. La realidad es que es un poquito más complejo. Si nosotros quitamos los músculos, nos queda una maraña muy compleja de unas telas que nosotros le llamamos fascias y ligamentos, que tienen también cada uno de ellos una función de soporte sobre todo, pero también de cohesión y de integración de todo el piso pélvico. En realidad, a veces incluso cuando nosotros estudiamos la anatomía, nos podemos aprender los nombres de los músculos y de todo, pero a veces no logramos dimensionar todo lo que ocurre en el día a día en esta estructura. Entonces, esta parte es muy importante de entender y de comprender. Principalmente, tanto los músculos como estos tejidos que yo les digo, que se llaman ligamentos, durante el parto, pues esto tiene que sufrir una elongación, que obviamente sabemos que es algo progresiva, pero que muchas pacientes, si no vienen preparadas adecuadamente, estas estructuras pueden elongarse demasiado. Que el cuerpo humano sabemos que está preparado para eso, pero obviamente al sufrir un cambio muy importante, ese retorno, o sea, la normalidad, entre comillas, definitivamente nunca va a regresar a ser como era originalmente. Sí, es que aquí, aprovechando que estás comentando eso, yo creo que es muy importante hacer hincapié de por qué es importante respetar los tiempos del cuerpo, ¿no? Porque sucede muchas veces que por querer adelantar o apresurar el parto, pues no se le permite al cuerpo hacer su trabajo de forma paulatina. O sea, de repente se le cuelgan soluciones de oxitocina o se hace pujar a la mujer de forma anticipada y esto genera una tensión todavía superior a la que de por sí va a estar tensionado el cuerpo, ¿no? Y esto aquí pues no es nada más, o sea, es importante tener en cuenta, como digo, aquí en Yucatán no es tan común los forceps, pero también son situaciones, las ventosas, que pueden generar estas tensiones o esas distensiones, mejor dicho, abruptas, que causan unas lesiones que a lo mejor no se visualizan en la piel, porque puede haber una mujer que no tenga ni una laceración en la vulva, pero internamente en todas estas estructuras que tú estás mencionando sí están presentes, ¿no? Y es ahí donde justamente recae, pues, que son lesiones como cualquier músculo del cuerpo que no tiene una tensión, con el tiempo se van cronificando y va generando toda esta serie de disfunciones. O sea, aquí yo creo que para las personas que a lo mejor se cuestionan, no es que si tengo un parto me voy a lesionar de sí por sí. Yo creo que aquí tiene que ver mucho esta parte de que sí va a haber un cambio en tu anatomía y tienes que tomar la responsabilidad y el seguimiento de acompañar a tu recuperación. O sea, si tú lastimas el músculo del brazo en algún ejercicio, ¿qué haces? O sea, vas a terapia, fisioterapia y trabajas sobre ello. No es normal que tu brazo no se extienda bien. Lo mismo sucede con el suelo pélvico y creo que una de las principales problemas que se enfrentan actualmente es la normalización de los síntomas de la incontinencia urinaria, que a lo mejor se piensa que es únicamente, bueno, no solo incontinencia urinaria, hay incontinencia urinaria e incontinencia fecal, ¿no? O sea, ¿sí? y a veces se piensa que es normal tener ciertas fugas de orina cuando brincas, es esperado porque tuviste un parto, o de repente cierta capacidad para retener los gasecitos que se vayan solitos de repente,
Y uno dice, pues es normal, pero no es normal. O sea, definitivamente esto no es una situación que hable de normalidad, es una situación que requiere un cuidado que, bueno, al final del día es parte de lo que estás explicando, ¿no? Sí, así es. O sea, básicamente hablar de piso pélvico es un tema súper amplio. Sí. O sea, volvemos a lo mismo. Es una estructura demasiado compleja y que abarca demasiadas funciones y que sus problemas son básicamente multifactoriales. Pero sí podemos comentar, por ejemplo, que hay ciertos aspectos que sí pueden ser hasta cierto punto esperados. Por ejemplo, un ejemplo rápido, la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, durante el embarazo. La incontinencia de esfuerzo durante el embarazo la podemos considerar como algo hasta cierto punto esperado. ¿Por qué? Porque la incontinencia es algo multifactorial en el cual intervienen factores como piso pélvico, pero también estímulos hormonales que hacen que se vaya a relajar el piso pélvico. Hay algo aquí arriba ocupando gran espacio de la pelvis que va creciendo día con día, que me va empujando aquí las estructuras y que sabemos pues que es algo transitorio, o sea, va a durar 9 meses. Entonces, tener pequeñas fugas durante el embarazo a veces es imposible, vamos a decir, de poder nosotros detener. ¿Qué es lo que no es normal? Que esto persista después del embarazo. O sea, que después de cierto tiempo, vamos a poner 3 meses de posparto, continúes teniendo pérdidas de orina, pues definitivamente eso sí ya no se considera normal, ¿ok? Ojo, yo no quiero decir tampoco que no se le pueda dar un tratamiento durante el embarazo a tener pérdidas de orina. Claro. O sea, sí se le puede dar ciertos manejos. La gran mayoría de las pacientes va a tener una mejoría cuando se acaba el embarazo. La gran mayoría de las pacientes ya no van a tener fugas, pero sí va a haber un pequeño porcentaje de pacientes que van a continuar con ellas. Y es a lo que nosotros nos debemos de preguntar, bueno, ¿qué pasó? Porque esta paciente continúa teniendo estos problemas, ¿no? ¿Qué pasó? Porque esta paciente ahora, después de 3 meses, ella siente que al tener relaciones sexuales, pues ya no, digamos, hay una contractura, ¿no? Que hay un cambio en la amplitud, que hay un cambio a lo mejor incluso en las sensaciones. ¿Qué pasó? O sea, y volvemos al mismo punto. O sea, sí hay cambios que van a ser hasta cierto punto sutiles, porque definitivamente una paciente que tiene un parto vaginal no puede volver a estar igual las estructuras. Claro, siempre cambian. O sea, no vamos a ser igual por más que vayamos a fisioterapia, sí, por más que nos pongamos lo que te quieras poner, estas estructuras no regresan al 100%, claro, a su posición y a su arquitectura normal. Claro. ¿No? Aquí lo interesante es justamente que esa calidad de vida, que esas incontinencias, pues sean las que se traten, ¿no? O sea, porque efectivamente toda la arquitectura pélvica cambia, todas las sensaciones van a ser diferentes, depende igual como tú me dices de la edad, o sea, y esto de la edad es algo que es una realidad, especialmente, digo, no solamente pasa con el tema del suelo pélvico, pasa con la recuperación de una mujer posparto, o sea, que de mamás que tienen bebés o hijos a los 31, 32 y después se vuelven a embarazar y cursan un posparto a los 38, 39 años y la experiencia del posparto es mucho más retadora por toda esta parte de que físicamente hablando, y es una realidad, que hay este tipo de vamos a decir, de reto, ¿no? Pero que al final del día acompañadas y siempre con un buen respaldo, bastante veces pues no se puede solucionar algún aspecto, ¿no? Y hablando un poquito más, estamos ahorita enfocándonos mucho en la funcionalidad, ¿no? Ya hablamos de la continencia urinaria y que, bueno, cosas que no son normales es tener fugas, y para eso, digo, la fisioterapia puede ayudar, pero llega un punto en que es indispensable tener tu cita con un ginecólogo, y si tu ginecólogo no tiene a lo mejor las respuestas completas, definitivamente ir con un especialista del suelo pélvico para que pueda darte una recomendación completa de lo que requieres, porque existen una cantidad enorme de tratamientos para esto. Pero hablando un poquito más de la función, mencionaste ahorita el tema de la laxitud vaginal. Igual quisiera yo entrar un poquito en el tema de la funcionalidad de los tejidos después de una episiotomía, ¿no? O sea, porque
también está un poco normalizado, o bastante normalizado. O sea, después de la episiotomía, muy poquitas mujeres reciben asesoría de cómo y pueden tener incluso molestias durante el reinicio de su vida sexual. ¿Qué recomendación o qué tipo de abordaje se le da a una mujer con dolor después de tener una episiotomía? Bueno, aquí el tema de la episiotomía pues también es otro mundo. Eso es otro tema también muy amplio. A mí me da mucho gusto que cada vez se hagan menos episiotomías. Definitivamente, pues yo considero, pues bueno, el mundo también considera que la episiotomía no la podemos abolir al 100%, aunque lo quisiéramos todos. O sea, sí va a haber partos en los que se va a hacer necesaria una episiotomía. Tiene sus indicaciones, no es algo rutinario, pero sí hay momentos en los que se debe hacer. Y esto lo podemos también comparar con pacientes que a veces no se les hace episiotomía, pero por el mismo mecanismo del parto se tiene un desgarro. O sea, caen dentro de como que el grupo de pacientes similar en el cual tienen una herida a nivel del periné. Aquí también viene involucrado otro tema que es la reparación. Sí es una reparación que a veces puede ser muy sencilla o pareciera sencilla, pero a veces la reparación se torna un poquito más delicada. Sobre todo, te vuelvo a repetir, si hay desgarros vaginales que a veces la anatomía está perdida o a veces son desgarros grandes. Y no me dejarás mentir de que a veces incluso en el internado o incluso en la propia residencia a veces te enseñan a reparar la episiotomía. Si te enseñan a reparar la episiotomía es une lo rosa con lo rosa, lo blanco con lo blanco y lo rojo con lo rojo, ¿no? Y ahí está, ahí quedó tu manejo. Y la realidad es que a veces cuando tenemos una herida a nivel perineal sí se debe de explorar más profundamente. O sea, aquí es a veces, o sea, siento que me estoy saliendo un poquito, pero sí es importante hacer hincapié en el que el mejor momento para la reparación pues, es el momento del parto. Sí. O sea, desafortunadamente a veces tampoco estamos tan enseñados en esta parte, porque a veces la reparación sí requiere, por ejemplo, de que se haga en un quirófano, sí requiere de que se haga con otro tipo de especialistas, y el dejar una episiotomía, solo le cierras ahí, pues a veces son estructuras delicadas. O sea, te vuelvo a repetir, esto es complejo, y el repararlo a veces también puede serlo. Entonces, si no se repara adecuadamente una episiotomía, podemos quedar con ciertas secuelas posteriores. Una de ellas, pues, es el dolor, ¿no? A veces, pues, el dolor, sabemos que hay una cicatriz ahí presente, y esto, pues, generalmente se puede trabajar, primero, como tú comentas, con fisioterapia, pero también existen actualmente, pues, varios dispositivos que se pueden aplicar a nivel de tejidos, de mucosa vaginal, incluso de piel, que ayudan a elastificar este tipo de, pues, digamos, de problemas. Generalmente las pacientes que acuden con este problema, normalmente con la fisioterapia les va bastante bien. O sea, la fisioterapia es muy, muy, muy buena en el sentido de que ayuda también como a la parte de las... Es mucho más creo que la fibrosis que puede producir. Digo, sí, exacto. Entonces, combinando también, o sea, no quiero decir que no, si no fisioterapia, pues nada más nos vamos a encaminar a otra cosa. No. Los tratamientos o el seguimiento se puede empalmar uno con otro, o sea, no está peleado uno con otro. A veces 2, a veces 3 tratamientos se pueden dar a una misma paciente para tener un buen resultado, ¿no? O sea, no quiero decir que, pues ya la fisioterapia va y no, o sea, sí, y además se pueden incluir otro tipo de tratamientos. Sí, yo creo que parte de lo que viene es la fisioterapia en este problema en específico. Es esa fibrosis que se produce, esa retracción de tejidos que con un buen tratamiento obviamente pueden ser cosas totalmente diferentes. Puedes tener una laceración perineal con una episiotomía y no necesariamente es una incontinencia, pero también puedes tener las dos cosas, o sea, y son problemas totalmente diferentes que no se van a resolver con un mismo especialista. Pero igual la parte estética, ¿no? De repente a veces, digo, al final del día es entendible, especialmente cuando una mujer ha pasado por esta experiencia y pues pudiera tener una sensación negativa de su cuerpo relacionado
con estos cambios? Porque bueno, hablamos de desgarros a nivel de la zona perineal, pero a veces existen en los labios, a veces existen estas laxitudes como platicamos. ¿Qué herramientas disponibles tenemos? Porque se habla del HIFU, se habla del CO2 o de la cirugía. ¿Qué tanto pudieras describirnos esas técnicas para aquella mujer que lo necesite? Bueno, la realidad es que sí hay infinidad de digamos, técnicas que podemos utilizar. Como tú comentas, actualmente hay un arsenal muy grande y amplio de dispositivos, podemos decir, basados en energía incluso, que nos van a ayudar a mejorar, sobre todo a nivel de tejidos. O sea, más que nada estas energías van encaminadas a mejorar a nivel de tejidos, de mucosa. Normalmente pues no trabajan tan profundamente. O sea, si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, muscular, desafortunadamente pues estos dispositivos no van encaminados allá. Y eso también hay que hacerlo consciente. No todas las pacientes son candidatas a recibir este tipo de energías. A veces hay mucho debate de que si, por ejemplo, el láser actualmente es uno de los dispositivos que está como más en debate. ¿El láser ayuda o no ayuda? ¿La cirugía ayuda o no ayuda? Lo que yo siempre digo es que no hay un procedimiento o una técnica que sea buena o mala. Sí. Más que nada es la indicación para la cual tú la usas. Universal que a todo mundo le caiga bien. Exacto. O sea, es la indicación que tiene el uso de esa tecnología o de esa cirugía. Por ejemplo, incontinencia de esfuerzo. No todas las pacientes son candidatas a recibir un láser, por ejemplo. Y si yo le recomiendo a una paciente con incontinencia moderada un láser, pues lo más probable es que no quede. Y lo mismo una cirugía. Si yo le recomiendo una colpoplastía o una incontinencia, pues lo más probable es que no quede. Entonces, no es que la colpoplastía sea una mala cirugía, sino que esa cirugía no es la indicación que requiere la paciente. O sea, esa cirugía no está indicada en esa paciente. Y lo mismo con todos los dispositivos. Desafortunadamente también tenemos un punto en contra de que pues, ninguno de estos dispositivos está actualmente 100% avalado. Sí. O sea, no están avalados a nivel... A lo que prometen igual, ¿no? Porque hay mucho marketing alrededor. Exacto. A veces también es más que nada el marketing que pueda haber alrededor de ellos. Sin embargo, yo en lo personal creo que no se queda ahí. O sea, aparte del marketing, sí le podemos sacar buen provecho a este tipo de dispositivos, a este tipo de energías. Te vuelvo a repetir, con la indicación precisa. Sí. O sea, una paciente con una sensación de amplitud leve, con sequedad, por ejemplo, leve, porque sabemos que en el posparto pues también puede haber cierta sequedad vaginal, que tenga incontinencia leve, que tenga, por ejemplo, o sea, como que problemas leves, sí puede ayudarles este tipo de dispositivos combinado con otro tipo de terapias, o sea, fisioterapia. Pero de que yo te prometa que un dispositivo te va a volver a estrechar el canal vaginal como estaba antes, definitivamente eso no va a pasar, sí. No te lo pueden prometer. O sea, ningún dispositivo lo va a lograr. Es mucho más complejo porque primero, obviamente, depende de cada contexto y hay que ser realistas en las indicaciones. Yo creo que parte de la ginecología debería estar más enfocada en la parte funcional más que en lo estético. Definitivamente eso es el punto, ¿no? Porque a veces llaman y quiero un rejuvenecimiento vaginal, o sea, pero ¿qué tienes? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué expectativa tienes? O sea, no es que no me gustan los labios, entonces no se puede trabajar algo. Vamos a entrar un poquito en esta parte, ¿no? Porque yo creo que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Este famoso rejuvenecimiento vaginal, que realmente es un abanico de terapias enorme. Definitivamente existen diferentes condiciones de la mujer. Y si lo abordamos desde el punto de vista funcional, pues resulta interesante, ¿no? Especialmente, creo que una de las cosas primordiales es que ya has tenido tu vida, vamos a decir, reproductiva ya finiquitada para que optes a este tipo de situaciones, ¿no? Porque si te haces una cirugía y te vuelves a embarazar, pues posiblemente, definitivamente todos los efectos de la cirugía pues se van a ir, ¿no? Sí. ¿Cuál sería como que el tipo de cirugía que más
has visto o qué más trabajas tú a nivel del suelo pélvico? Para rejuvenecimiento prácticamente. Ok, para rejuvenecimiento, ok. Bueno, aquí hay que dejar en claro que el término de rejuvenecimiento todavía no está del todo comprendido. Sí. O sea, amplio, es un vago. término muy vago, muy vago. ambiguo, el cual cada persona, si tú le preguntas, a ver, ¿para ti qué es rejuvenecimiento? ¿Para ti qué es rejuvenecimiento? Cada uno te va a decir algo diferente. O sea, para mí rejuvenecimiento pues puede ser que a nivel vaginal yo la vuelvo a ver del color que tenía antes. O para la otra paciente el rejuvenecimiento es que sienta o tenga la sensación como de estrechez. Para la otra rejuvenecimiento es que sus labios antes estaban un poquito más turgentes y ahora están caídos. Entonces es un término muy ambiguo. Como tú dices, pues cada paciente tiene expectativas diferentes y aquí la importancia de la personalización, ¿no? Hay que saber personalizar a la paciente qué es lo que ella está buscando realmente, cuál es el problema. Que yo tampoco estoy casado mucho, digamos, con función y estética. ¿Pueden combinarse? Sí. Hay algunas pacientes que únicamente buscan estética también, o sea, y es totalmente válido. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, van porque los labios menores no les gustan y los quieren mejorar, los quieren a lo mejor recortar, los quieren vaporizar, etcétera. Y está bien, se van a sentir cómodas, ¿no? Aquí, obviamente, pues la paciente cuando te busca por un problema, te digo, es ver qué es lo que le está incomodando a ella. Uh-huh. Si es parte de la función, pues también corregirla, ¿no? Gran parte de las cirugías que hacemos nosotros como uroginecólogos, muchas de las pacientes van a la consulta ya por un tema, sobre todo de incontinencia. Yo creo que es como que la más común, aunada con el prolapso, aunque el prolapso ya es como de un grupo poblacional un poco mayor, pero en pacientes jóvenes relativamente el tema de incontinencia es como que el más, pues digamos, buscado, seguido a lo mejor de la parte, a lo mejor funcional estética, la parte del periné, como dices, uh-huh. Que a veces ellas tienen como que la sensación, y a veces no es solo la sensación, cuando las revisas es cierto, de tener el periné más corto. Esta ya te lo dice, ¿no? Es que después del parto como que la partecita que va entre mi vagina y donde hago popó, así te lo dicen. Uh-huh. La siento como más que chiquita. Más chica, como que no quedó igual, como que se acortó. Y entonces eso es lo que ellas quieren a lo mejor como, digamos, no se podrá como juntar un poquito, como cerrar. Esa cirugía se llama perineoplastía y a veces en esa misma cirugía se puede corregir también, por ejemplo, problemas de músculos superficiales que a veces hayan quedado, por ejemplo, retraídos, una cicatriz que no quedó del todo derecha, que cicatrizó mal, que tienen defectos de la cicatrización, etcétera. Se puede componer en la misma cirugía y pues son cirugías que le devuelven a la paciente una calidad de vida porque se sienten más cómodas y dos, pues también esa parte de la seguridad al tener vida sexual, al pues ellas sentirse más cómodas con su cuerpo, ¿no? O sea, definitivamente sí existen alternativas para aquellas mujeres que sienten que la laxitud vaginal ya les ha a lo mejor reducido la calidad de su vida sexual, ¿no? O sea, podemos trabajar desde lo que viene siendo vamos a decir, la reestructuración del periné, que es esta zona que mencionabas entre la vagina y el ano, para hacerla más pequeña y esto al mismo tiempo angosta o hace más estrecha la parte del introito. También se puede remover parte del tejido vaginal cuando existen esos descensos de la vejiga o exceso de mucosa vaginal que hace que la laxitud vaginal sea más amplia y por supuesto si en el caso de que se requiera algún tipo de apoyo para la continencia urinaria existen herramientas que pueden ayudar a levantar esta vejiga si está comprometiendo la función una vez que la fisioterapia haya hecho lo que pueda hacer, ¿no? Porque sí. Esto es importante recalcarlo que la cirugía tiene un beneficio, sí, pero requiere acompañarse de un cambio en estilo de vida, ¿sí? O sea, si tenemos un problema de obesidad, sobrepeso, pues tenemos que trabajar en eso.
si tenemos un tema de manejo de la presión, cuando levantamos peso o tenemos un ejercicio de alto impacto de correr o estar todo el tiempo brincando o tener ese tipo de situaciones, pues esto afecta negativamente lo que viene siendo tanto la recuperación de la cirugía como que su duración. No sé si estoy en algo incorrecto. Y además, obviamente, tener un apoyo que va cuando entra la mujer a la perimenopausia. En la menopausia, pues también un tratamiento hormonal de soporte, ¿no? Porque como todo tejido, como mencionaste, con la edad se va haciendo más delgadito y puede generar. Y para aquellas que de repente tengan alguna situación de la estética externa, pues las cirugías de labios para reducir. Incluso existen algo a lo mejor un poquito más en cuestión de relleno con hialurónico para los labios mayores. También trabajas, me parece, con esta parte de estimulación, a lo mejor el punto G, a lo mejor la colocación de estos, ¿cómo se llaman? Como implantes, son como geles de hialurónico también que se inyectan, ¿no? Sí, de volumen. Entonces, aquí lo importante es buscar ayuda, o sea, buscar asistencia y sobre todo pues que sea un profesional que trabaje con estas herramientas y no dejarse llevar por ahí de repente y pues no tener este acompañamiento adecuado, ¿no? Claro, y sí, definitivamente lo que comentas en cuanto a los estilos de vida, súper importante, porque a veces la paciente llega buscando una solución de un problema que tiene a veces años, sí, y que lo quiere resolver con una cirugía, ¿no? O sea, quiere que se haga una cirugía y que al día siguiente ya no tenga el problema, o después de la recuperación ya no tenga el problema. Volvemos al ejemplo de la incontinencia. A veces podemos poner una cinta para incontinencia, pero como yo le digo a la paciente, si tú ves que, por ejemplo, la uretra o la vejiga se cayó por primera vez, si tú no cambias tus estilos de vida, se puede volver a caer otra vez. Y eso no significa un fracaso de la cirugía. Eso significa que hay que enseñarle a la paciente a que debe de modificar los estilos de vida que está haciendo, ¿no? O sea, quieren resolver la incontinencia, pero pesamos 90 kilos, sí, y medimos unos 50. Entonces, desde ahí hay un problema, ¿no? Queremos resolver incontinencia, pero no me gusta ir a orinar a cualquier baño y sí, me aguanto y voy a las 6 de la mañana y luego vuelvo a ir a las 5 de la tarde. Entonces, a veces es más importante lo que hace la paciente día a día, y a veces incluso el no realizar una cirugía en algunas pacientes que llegan con esa expectativa de querer operarse, pero no todas las pacientes son candidatas a una cirugía, y las que no lo son, a veces es mejor lo que hace la paciente día con día que una cirugía, ¿no? O sea, el mejorar hábitos de la vejiga, el mejorar hábitos a nivel de los músculos de piso pélvico. O sea, hay una enorme cantidad de pacientes, obviamente por ejemplo, con hipotonía de piso pélvico, pero también hay una entidad bastante desconocida, incluso entre profesionales, que es la hipertonía de piso pélvico, que a veces es más difícil de hacer esa búsqueda, incluso para profesionales, y que los síntomas son muy similares a una hipotonía de piso pélvico. O sea, podemos tener incontinencia, podemos tener infecciones urinarias, podemos tener dolor al orinar, disfunciones de vaciado, y a veces el problema no es que tenemos que fortalecer el piso pélvico, a veces es que está demasiado tenso. Y a veces el tratar ese tipo de afecciones es más complejo todavía que el poder fortalecer. Pero también un gran número de pacientes no tienen tampoco la convicción de que hay que fortalecer el piso pélvico. El piso pélvico pues hay que fortalecerlo, como tú comentas, como cualquier músculo del piso pélvico, y más aún sabiendo que los músculos que están aquí no son iguales al resto de los músculos esqueléticos. Tienen sus particularidades también, porque a veces decimos, es que es como cualquier músculo, hay que fortalecerlo. No necesariamente, o sea, son diferentes, tienen sus diferencias, y por lo tanto, pues también sus tratamientos tienen que ser diferentes. Dentro de todo esto, de este panorama, yo creo que, o sea, a mí me gusta mucho esta parte de que
hay que romper esta parte de los mitos, hay que romper esta parte de lo que es común o lo que se espera que suceda. Y el trabajo que tú haces en cuestión con todas estas mujeres, digo, desafortunadamente ahorita les toca a mujeres de adultas mayores, ¿no? Que debieron de haber sido tratadas desde muy jóvenes y hubieran tenido una calidad de vida totalmente diferente, porque son personas que llevan arrastrando esto 20, 30 años, incluso toda una vida, usando pañales y todo esto, y que no es normal, y que afortunadamente, digo, la mayor parte de las veces se puede solucionar, ya sea a través de una fisioterapia o incluso de una cirugía, pero definitivamente es válido y súper importante hacerlo, porque eso nadie te lo devuelve. O sea, tener tu libertad para poderte ir a la playa y no tener que utilizar un diaper, o sea, eso no tiene precio, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más, algún comentario, algo que te gustaría para nuestro público de mujeres, cómo se puedan preparar a lo mejor para el parto. Pues bueno, ¿cómo se pueden preparar mejor para el parto? Yo creo que ese es un tema que ustedes, pues más que nadie, ha abordado mucho mejor. Más que nada, la recomendación pues que yo les daría pues sería que conozcan o traten de conocer su piso pélvico, o sea, que traten de conocer su piso pélvico porque es una estructura súper importante. No le tengan miedo a explorarlo, o sea, no le tengan miedo a explorarse. Si les da pena, si no, a lo mejor no lo localizamos bien, que acudan a un especialista, o sea, en piso pélvico, que puede ser desde un fisioterapia, un ginecólogo, un uroginecólogo que les oriente, porque es mejor, digamos, iniciar algo de manera preventiva a algo que ya sea un problema, sí, ¿no? Y aquí me viene a la mente, por ejemplo, que a veces pensamos que todo el problema o todo lo malo que le pasa a la mujer a veces es porque se embarazó o porque tuvo partos. Pero volvemos a lo mismo, es un factor nada más. El problema del piso pélvico es algo multifactorial, no solamente el parto vaginal contribuye a ello, o sea, sí es un punto, pero también hay otros que también lo pueden, pues digamos, molestar. Y aquí me viene a la mente, por ejemplo, las pacientes jóvenes que luego acuden con este tipo de problemas también. Tengo varias pacientes jóvenes que incluso no se han embarazado y cuyo factor que yo ya detecté en este grupo de pacientes es el estreñimiento. Que ese es un factor importante. El estreñimiento crónico ya lo detecté en las pacientes. Tengo una paciente de 20 y tantos y las otras son de 30 y tantos. No se han embarazado, pero todas como que comparten ese factor del estreñimiento crónico. Entonces el pujo crónico es algo que puede también impactar a nivel de piso pélvico. Y otra lista, ¿no? Interminable. Pero para cerrar, pues nada más comentar pues que no le tengan miedo al parto vaginal, o sea, un parto vaginal bien cuidado, obviamente, pues desde antes, o sea, con una buena preparación. El tener el parto con profesionales capacitados y después un posparto con una adecuada rehabilitación de piso pélvico van a hacer que el tema del parto vaginal reste un poquito, ¿no? Como factor de riesgo para presentar un problema, ¿no? Igual el pensamiento de, bueno, pues entonces si el parto es tanto problema, pues mejor me hago una cesárea, ¿no? Esa es la pregunta también a veces, o el pensamiento que tienen muchas pacientes de, bueno, entonces pues si tiene tanto riesgo, pues mejor me programo una cesárea, ¿no? Más fácil para mí, llego al hospital a las 8 de la mañana programada, me voy al día siguiente con mi bebé y todo bien, ¿no? Sin embargo, pues aquí, como yo le digo a este grupo de pacientes, hay que valorar los riesgos que tenemos uno con otro, ¿no? O sea, sí tal vez una cesárea pueda mejorar la parte del piso pélvico, o sea, una cesárea definitivamente, pues, ¿qué riesgo tiene de abulsionar el músculo elevador? Pues cero. Sí, claro. ¿Qué riesgo tiene de tener un desgarro del piso pélvico? Pues cero, ¿no? Pero saber que una cesárea pues tiene riesgos de hemorragia, de acretismo placentario, de tener que quitar el útero, de que no se contraiga, de que se me infecte la herida. Entonces, tal vez no son riesgos propios del piso pélvico, pero sí tiene otros riesgos que si nos ponemos una balanza, pues definitivamente
no es una recomendación que haría y no es una recomendación que se le pueda brindar a una paciente sí, para evitar alguna complicación. Para evitar alguna complicación. Una cosa que a veces igual ignoramos o no es tan clara es que la fascia abdominal tiene una continuación con la fascia pélvica, ¿no? Entonces, a veces las disfunciones igual del tipo de dispaurenias o dolores durante la actividad o algunas molestias también se originan de la cirugía, de la cesárea. Y pues la incontinencia urinaria no es privativa del parto. También los cambios del embarazo pues pueden ocasionar este tipo de disfunciones. Pero bueno, te agradecemos mucho, Humberto, por tus palabras, por tu experiencia. No sé si quisieras compartirnos tus datos de contacto, tu Instagram, tus redes, todo lo que tengas para que te puedan contactar. Bueno, pues de manera electrónica en redes me pueden encontrar como Urogine Palomo, así estoy en todas las redes. Y pues para términos de atención, pues estoy en la clínica Duro Sur, en la Colonia México. Ahí somos un grupo también, digamos, multidisciplinario para atención de pacientes en relación a piso pélvico, en todas las etapas, o sea, enfocados principalmente, o por lo menos yo, la mayoría de las pacientes que veo, pues son ya pacientes mayores. No olvidar este grupo de pacientes también, o sea, los que nos están viendo, si tienen a su mamá o a su abuelita que tengan algún problema, decirle, oye, eso es que como que no, esto no es normal. Acabo de ver que eso no es normal, y pues que acudan a una valoración. Siempre hay una solución que se puede encontrar, que puede ser conservadora, puede ser quirúrgica, pero siempre hay una solución para cada problema. Vale, perfectísimo. Pues te agradecemos mucho nuevamente Gracias. tus palabras. Gracias a todos ustedes por escucharnos nuevamente. Ya saben que estamos igual disponibles en las redes sociales y pues en nuestras plataformas de Spotify y YouTube para que puedan ya sea vernos en video o escucharnos ahí en el radio, en el coche, donde gusten. Y muchas gracias por su compañía.